Supercrack Estrella presenta Reptilianos Lunares. Hablar sobre teorías de conspiración es muy interesante y apasionante, cada uno se hace sus propias ideas y tiene una opinión diferente al respecto. Hoy en Supercrack Estrella hablaremos de reptilianos de la luna. La llegada de la luna y la llegada de los seres dracos y reptilianos cambiaron toda situación existente sobre la faz de la Tierra. Modificó la rotación y el ángulo de la Tierra. La Tierra se volvió sobre su eje, estamos al revés, y cambió la polaridad terrestre. Las conspiraciones sobre reptilianos han arrojado toda clase de teorías. Muchos dicen que los reptilianos son una nueva y mejorada especie humanoide, que están aquí hace miles de años y que ellos son los que comandan y reinan en la Tierra. Según se dice que esta mejorada raza son más inteligentes, más hábiles y con poderes sobrenaturales. Dicen también que en su forma natural miden más de 3 metros, pero en otras teorías se les cataloga como una sociedad secreta creada por los Illuminatis, sociedad que controla el mundo. Muchos teóricos de la conspiración afirman que estos seres reptilianos pueden cambiar de forma entre la reptil y la humana, para así incorporarse con los humanos y reinar. La procedencia sobre el origen de los reptilianos es una gran controversia, algunos mantienen que los reptilianos proceden de otro sistema estelar y que cuando llegaron a la Tierra procrearon con descendientes de reyes y príncipes. Pero estos seres reptiles no siempre estuvieron entre nosotros, hubo una época donde los seres humanos caminábamos libres por la Tierra, eso fue antes de la llegada de los seres llamados ángeles caídos, conocidos en nuestros tiempos como reptilianos. A esa época donde aún no estaban los reptilianos entre nosotros, se la llamó antediluvianos, que es la época que existió antes del diluvio y antes de la luna. Parece ser que hubo una época donde no había una luna en la Tierra, una época donde existía lo que llamaban la Atlántida, y donde aún no ocurrió el diluvio, y esa época fue la llamada antediluvianos. Luego llegó la luna a la Tierra, y con ella llegaron los dichosos reptilianos, que secuestraron a la Tierra en un holograma de materia. El diluvio fue la forma que Dios creó para expulsar y eliminar a estos ángeles caídos llamados reptilianos, pero estos seres escaparon a la luna, el medio que usaron para llegar a la Tierra, y desde la luna volvieron para esclavizar a la raza humana. El período antediluviano o el período preinundación es el nombre dado al tiempo antes del gran diluvio. En la Biblia este período se establece entre la expulsión del hombre del jardín del Edén y el diluvio de Noé, tal como se describe en el Génesis. Sin embargo, las historias de un gran diluvio no solo están presentes en la Biblia, historias similares se pueden encontrar en diferentes religiones y se remonta a miles de años. Como muchos sabemos, son muchas las rarezas que presenta la Luna que nos han llevado a pensar que este satélite, de un tamaño considerable para pertenecer a la Tierra, no es más que una construcción artificial. Por ejemplo, experimentos realizados por la NASA descubrieron que la Luna se comporta como si fuese hueca, en el momento que se produce algún impacto en su superficie el satélite entero vibra como un gong, instrumento musical chino. La historia también hace referencias a que antiguamente no existía la Luna. Dice Aristóteles en la Constitución de Tages que los bárbaros de Arcadia son quienes tienen derecho a la Tierra por vivir en ella antes de que la Luna surgiera. Preselenos antes de la Luna es un nombre atribuido a los griegos. Plutarco habla de los arcadios como pueblo prelunar en su historia romana. Apolonio Rodio, como otros escritores antiguos, comenta sobre esa época en la que no existía ninguna luna en el cielo. En las crónicas tibetanas y en leyendas eslavas se lee que en tiempos antediluvianos no había luna en el cielo. Que la luna fue capturada por la Tierra hace 13.000 años aparece escrito en el misterioso libro de las revelaciones. Voy a exponer una teoría que me ha surgido después de realizar la búsqueda de la información. La luna, como todos sabemos, a la noche brilla debido a la luz que refleja del sol. Esto me ha llevado a pensar que podría ser de gran utilidad para un megacentro de observación planetario. Son muchos los investigadores que aportan esta teoría, pero yo me refiero a la luz como elemento clave de investigación y ocultación del mismo. Me explico. Pongamos un ejemplo, usted se sitúa en una carretera recta en plena oscuridad de la noche y a 400 metros hay un coche apuntándole directamente con las luces. Debido al deslumbramiento producido por el coche, usted no podrá ver el vehículo, solamente verá luz. En cambio el conductor del automóvil podrá verle perfectamente a usted.
Suponiendo que la Luna podría ser un centro de observación, podría utilizar este efecto a su favor. De esta manera, a lo largo de la historia, el ser humano al observar la Luna solo encontraba luz y claridad, mientras que desde su interior estarían llevando a cabo una observación meticulosa de nuestra civilización. Así que la Luna no siempre estuvo aquí en nuestra amada Tierra, la Luna llegó un día, y cambió toda la Tierra. Grandes terremotos y tsunamis llegaron con la cercanía de la Luna a la Tierra, más de la mitad de la población humana sucumbió a este desastre. Nuestro mundo cambió con la llegada de la Luna, nuestro hábitat cambió, y unos 400 seres reptilianos bajaron de la Luna para crear un nuevo mundo, pusieron sus templos y se mezclaron con los humanos, creando una nueva raza híbrida. Estos seres reptilianos pueden tomar la apariencia humana. La vida antes de Luna era muy distinta a la que conocemos en estos momentos, los humanos eran muy grandes y fuertes, podían medir entre 3 y 4 metros, la vida era de unos 700 años. La gravedad en la Tierra era distinta, por esta razón los antidiluvianos eran tan grandes, el oxígeno era más puro, y los mares no tenían mareas, las especies marinas eran muy distintas. Pero todo esto cambió con la llegada de la Luna. La gravedad terrestre, la fauna, el oxígeno y las mareas y su oleaje. Las primeras pirámides antes de la llegada de la Luna, eran como centrales eléctricas, lo que vendrían a ser nuestras centrales nucleares de ahora. Según algunos estudios, este sistema de ductos y recámaras sería el reactor en sí y funcionaría de la siguiente manera. Tiene 4 ductos o salidas de aire que van desde la cámara del rey y la cámara de la reina hacia el exterior, por uno de los ductos entraría ácido clorhídrico diluido y por otro hidrato de zinc, ambos se combinarían en la cámara de la reina y producirían hidrógeno. Pensad, los actuales prototipos de centrales nucleares de fusión nuclear usan como combustible hidrógeno o helio, luego el hidrógeno se evaporaría y al ser menos pesado que el aire subiría a las cámaras superiores. La energía de la Tierra vibraría en toda la pirámide y dichas vibraciones serían recogidas en la gran galería, la cual se supone que era una sala llena de resonadores que intensificarían las vibraciones en la pirámide como en una campana y al combinarse con el hidrógeno. Acto seguido la pirámide emitiría, por otro de sus ductos, una microonda. Un dato a tener en cuenta y que reafirma la teoría es que dentro de la cámara de la reina las paredes están cubiertas de sal que coincide con el producto que genera la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidrato de zinc, así como también en la gran galería se encontraron 27 pares de ranuras que se desconoce a día de hoy su función y que evidentemente, pudieron ser utilizadas para albergar objetos de un mismo tamaño como los nombrados resonadores. Teorías derivadas de esta sugieren también que la Gran Pirámide de Giza era la central de energía más grande en el planeta y transmitía de forma inalámbrica energía a otros puntos del planeta donde había antenas o receptores que la redistribuían. Estas antenas debían estar todas sintonizadas para crear una red sostenida de energía, debían tener cada una un tamaño específico y estar ubicadas asimismo en lugares especiales. Algunos defensores de la teoría de la pirámide central de energía se aventuran a anunciar que esto explicaría la gran cantidad de obeliscos antiguos y otras pirámides esparcidos por todo el planeta. Ahora podemos ver la separación de estos hombres en dos familias: los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que entraron en conjunción matrimonial. Los llamados hijos de los hombres fue aquella raza descendiente del linaje de Caín, o la raza rebelde, patriarcas y profetas, Pac. 67. En fin, la Biblia nos menciona que los hetitas y los cainitas se juntaron en matrimonio, manchando así el propósito de Dios, ya que sus hijos se juntaban con los hijos de Satanás. Al pasar esto, el linaje santo que el Señor había predispuesto desde un principio iba perdiendo belleza y su misión decaía. Cosa que apenó al Señor. Entiéndase como hijos de Satanás, a los que se juntaron con estos seres reptilianos. En este momento, la Biblia me da una descripción de cómo eran estos seres. La palabra gigantes, de la raíz hebrea nefilim, significa hombres violentos, en extremo terroristas. Ahora veamos, si en aquellos tiempos la estatura promedio de los habitantes perfectos era de aproximadamente de 14 pies, me está dando a entender que estos eran hombres por encima de la estatura del promedio. Dándome a entender, en primer lugar, que ellos eran seres fuera de lo normal. Ahora, dice más adelante que estos seres, antediluvianos, eran hombres de renombre. La palabra hebrea que se utiliza para renombre, no es que todo el mundo conocía a estos hombres, el renombre que menciona es renombre de capacidad mental. Pues bien, si según los fisiólogos, Albert Einstein utilizó un 16% de 100% de toda su capacidad mental, ¿qué decir de estos seres, acabados de salir de las manos de Dios, en la infancia y renacer de su existencia?
Los antediluvianos no tenían libros ni anales escritos, pero con su gran vigor mental y físico disponían de una memoria poderosa, que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba, para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente, y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada una los conocimientos y la experiencia de las demás. Patriarcas y profetas, Set y Enoc. Quiere decir que estos tenían un amplio conocimiento de todo, ya que poseían el 100% de su capacidad mental. No me extraña, si estos seres mencionados aquí, sean producto del desarrollo de la genética implementado por estos hombres en la antigüedad. Pero esto lo explicaremos más adelante. Y más que el versículo 5 menciona las frases, maldad, mucha, designio del pensamiento, de continuo, queriendo decir que tanto había avanzado el intelecto de aquello en esos días. La civilización que Dios destruyó mediante el diluvio no estaba formada por personas atrasadas en tecnología. El hecho de que la Biblia no lo menciona, cosa que explicaremos porque más adelante, no significa que andaban en pieles, encorvados, con garrote en la mano, durmiendo en cuevas. Acabamos de ver que no había falta de conocimiento. Al contrario, tenían su mente extra desarrollada. Y más validez tiene, ya que un conocimiento tecnológico superior hubiera sido imposible si la población anterior al diluvio no hubiera sido considerable. Porque la tecnología depende de una numerosa población para sostenerse, y según el tema anterior, la población daba y sobraba. De hecho, al principio de la llegada de los reptilianos a la Tierra, nunca se plantearon hacer la guerra a estos seres humanos, pues ellos solo eran 400, que podrían haber hecho contra cientos de millones en la Tierra. Los reptilianos se limitaron a convertir a la raza humana hacia su lado oscuro y controlarla. ¿Qué tan avanzada estaba la tecnología antediluviana en su contraste con el diluvio? En nuestros tiempos tenemos registros fieles de personas de la antigüedad que relataron el linaje de sus antepasados antediluvianos. Los sumerios, quienes según se cree fundaron la primera civilización después del diluvio, General 10:8-12, reconocieron la civilización prediluviana que los antecedió, debido a un descubrimiento en 1922, hecha por Weltblund a pocas millas al norte de Ur, la ciudad de Abraham, lo que se llama ahora el Prisma de Weld, escrita por el escriba Nur-Ninsubur, alrededor de 2100 años antes de Cristo. Aquí relata la historia de progreso de los antediluvianos, de los 10 reyes que gobernaron en esas generaciones, y termina su relato con la frase, y el diluvio destruyó la tierra. Arsubanipal, quien se dice que fundó la biblioteca de Nínive, dijo que le encantaban los escritos anteriores al diluvio. Los antiguos chinos reconocieron que sus antepasados comunes eran hombres 2 veces más altos que ellos. Pero el relato cumbre de estos acontecimientos es la épica de Gilgamesh, que relata todo, con lujo de detalles, acerca del avance mental de los antediluvianos y cómo fueron destruidos por un diluvio mundial, y que solo un hombre, llamado Nu, y su descendencia sobrevivió esta catástrofe, llevando en su embarcación vestigios de la raza destruida. Ahora, si observamos la evidencia dejadas por las antiguas civilizaciones, encontramos que mientras más retrocedamos, más sorprendentes son los logros. Los antiguos minoas fueron altamente avanzados. Algunas de las reconstrucciones de sus templos, que fueron destruidos catastróficamente, demuestran sus tremendas habilidades en arquitectura y diseño artístico. Piedras labradas, ventilación natural y hasta aire acondicionado. Podemos ir a Egipto y observar sus artefactos. Objetos electroplateados se han encontrado en las descendencias del mundo antiguo. Los antiguos podían hacer también pilas eléctricas, y generar electricidad. Los mayas lograron calcular que el año solar consiste de 365 días y 242 milésimos, con un margen de error de 2,10 milésimos de un día. También fue encontrado en China, una mujer sepultada en un sistema complejo de ataúdes, que contenía sus objetos personales. Guantes, vajillas, maquillaje, peines, y al sacar el cuerpo estaba tan intacto, con un sistema de preservación de cuerpos, que se pudo examinar con rayos X, exactamente lo que dice la Biblia que la gente del pasado podía hacer. Ahora, ¿nos confirma esto el espíritu de profecía estos acontecimientos? En el mundo antediluviano había muchas obras maravillosas de arte y ciencia. Estos descendientes de Adán, recién salidos de la mano de Dios, poseían capacidades y facultades que no se ven hoy en día. Pues bien, acabamos de hablar de lo que podían hacer, pero en sentido genérico. ¿Me podrían dar datos más específicos de artefactos encontrados acerca de esta civilización antediluviana? La respuesta es sí. Un interesante artículo apareció en muchos otros periódicos en Estados Unidos el 10 de abril de 1967.
Informaba el descubrimiento de un artefacto y de restos humanos en la mina Rocky Point, en Gullman, Colorado. A una profundidad de 400 pies, relataba el Saturday Herald, de la ciudad de Iowa, los excavadores hallaron huesos humanos incrustados en una veta de plata. Según las normas geológicas, el hallazgo tenía varios miles de años de antigüedad. Pero, además de los huesos, encontraron la punta de una flecha de cobre bien templado, de 4 pulgadas de largo. En armonía con el pensar científico, ni los huesos, ni la flecha deberían hallarse en ese lugar, y sin embargo, ahí estaban. Inexplicable e inesperadamente. En la edición de junio de 1851, la revista Scientific American reprodujo, tomado del Boston Transcript, el informe de una vasija incrustada en una roca que fue dinamitada en el Meeting House Hill, de Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos. Medía 4,5 pulk de alto, por 6,5 en la base, 2,5 de ancho y 1/8 de pulk de grosor. Tenía incrustado, no pegado, figuras de flores hechos de plata, una guirnalda de plata, todo labrado preciosamente. 40 años más tarde, 7 de junio de 1891, la señora S.W. Culp, de Moriosonville, Illinois, encontró en un carbón mientras lo echaba en la estufa para cocinar, una cadena de oro de intrincada hechura. Cuando el carbón se quebró, se partió medio a medio con la cadena. Cuando los investigadores se llevaron esa cadena para investigarla, los informes dieron que pasó muchos siglos antes de que ese carbón saliera a la luz. En 1851, un comerciante, llamado Hiram DeWitt, consiguió un pedazo de cuarzo del tamaño del puño de una mano. Mientras se la enseñaba a un amigo, se le cayó de la mano, y al tocar el suelo se quebró. Pero qué sorpresa para ellos al encontrar dentro un clavo largo, bien recto y con la punta perfecta. Para colmo, el cuarzo no es un mineral que se pueda crear, sino que el cuarzo se forma. Al llevar esto al laboratorio, los evolucionistas dijeron que tenía 1 millón de años, mientras que los creacionistas concuerdan la edad original del clavo con el relato del diluvio. 1865, en la mina Abbey, dentro de un pedazo de feldespato, entre Azure City, Nevada, Estados Unidos, un tornillo. Estaba oxidado, pero se podía ver la rosca, la cabeza, etc. Dicen los científicos: ¿cómo es posible que un tornillo se encuentre dentro de algo que tiene miles de años de existencia? En una fecha más reciente se hizo un hallazgo impresionante. El 13 de febrero de 1961, 3 buscadores de piedras, Miguel Miquesell, Wallace Lane y Virginia Maxey, estaban a unas 6 millas al noroeste de Olancha, California, buscando geodas, rocas minerales tapizadas. Ese día hallaron una piedra cerca de la cumbre, a unos 4.300 pies sobre el nivel del mar y a unos 340 pies del lecho seco del lago Orleans. Ellos creyeron que habían encontrado una geoda, pero en realidad era una piedra redonda con un hueco en el interior y una hilera de cristales y señales de conchas fósiles. Al día siguiente, cuando Miquesell cortó la piedra, esperaba encontrar cristales, pero encontró algo distinto que revolucionó la búsqueda de tecnología antediluviana. Adentro estaba el resto de algo que parecía un objeto mecánico. Debajo de la capa exterior de la arcilla endurecida, de piedrecillas y de fósiles, había una capa hexagonal de una sustancia desconocida más blanda que el ágata o el jaspe. Esta capa rodeaba un cilindro de 3/4 pulk de ancho, hecho de sólida porcelana, y en el centro del cilindro había un eje de metal brillante. Y descubrió que era magnético y no tenía señal de oxidación. Rodeando el cilindro había anillos de cobre, y estos tampoco mostraban corrosión. En el otro extremo un espiral de metal, parecido a un resorte. Al probarlo, se dieron cuenta que era un instrumento eléctrico. Parecido a una bujía, este artefacto de coso, como se conoce ahora, es un vestigio certero acerca de la tecnología prediluviana. Al mostrarme materiales eléctricos, ¿supone usted que se utilizaba la electricidad antes del diluvio? Una referencia se halla en General 8:16. La palabra que se utiliza para ventana aquí es tzoar, significa brillo, resplandor, luz de mediodía. Aparece 22 veces en el Antiguo Testamento. Muchos eruditos judíos de la escuela tradicional explican que tzoar es una luz que se origina de cristales brillantes. Es por eso que se emparenta esta palabra con que Noé colgó cristales en el techo, y por luz que tenían dentro iluminaron la embarcación durante el tiempo del diluvio. La fuente de luz de Noé parece que se preservó durante centenares de años, porque hay indicaciones de que Salomón pudo haberlo usado alrededor del año 1000 a.C. Un antiguo manuscrito judío titulado
La reina de Saba y su único hijo Menjelet, contiene la declaración: la casa del rey Salomón estaba iluminada como si fuese de día, porque en su sabiduría había colocado en el techo de su casa, perlas que eran semejante al sol. Muchos escépticos no creen esta teoría. Pero esto se confirma de acuerdo al informe de que el zar ruso Nicholas, en 1917 debido a un reporte del aviador Zabalatsky, que había visto el arca. Entonces el zar envió 2 compañías para fotografiar y dar un registro acerca del arca. Lo fotografiaron, hicieron el reporte, entraron al arca, encontraron las jaulas, los compartimentos, y después ver entre todas las cosas, vieron la elevación en el techo y el sistema de iluminación. Tal vez es por eso que Salomón escribió en él: 1, 9, 10. Los antiguos pueden haber tenido más fuentes de luz de las que nosotros nos imaginamos, y hay numerosas indicaciones de que así fue. Cuando abrieron el sepulcro de Pallas, cerca de Roma, a principio del siglo XV, lo hallaron iluminado por una linterna que había estado encendida en el interior de la tumba durante más de 2000 años. San Agustín, 354-430, sostiene que en un templo egipcio dedicado a Isis, había una lámpara que ni viento ni agua podían apagar. Hasta la invención de la bombilla eléctrica en 1890, el hombre poseía velas, lámparas de aceite y antorchas, que humeaban y manchaban los cielos rasos. Sin embargo, nunca se halló ningún vestigio de humo en el interior de las pirámides de Egipto, ni en las tumbas subterráneas de los faraones en el Valle de los Reyes. Se pensó que tal vez los egipcios empleaban un sistema complejo de espejos para llevar luz a las cámaras mortuorias. Pero nunca se hallaron restos de un sistema tal. Una cantidad de antiguas tumbas tienen túneles y pasillos demasiados complicados para que un sistema de espejos pudiera introducir la luz a las cámaras interiores. La única alternativa es que los egipcios poseían una fuente de luz que no humeaba. Siendo que los egipcios tenían electricidad para electroplatear las joyas de oro, pueden haberla utilizado para iluminar sus tumbas. Química antediluviana. En general 6:14 está la orden específica que recibió Noé de construir el arca a prueba de agua. La palabra traducida hebrea es la del hebreo koper, que se cree está relacionada con el término asirio kuper, que es asfalto. El asfalto es un producto del petróleo. Y como se sabe, el petróleo natural está formado por restos de vegetales y animales que han sido sometidos a un tremendo calor y a una alta presión. Siendo que el asfalto no existía en forma natural, debemos suponer que era producido artificialmente, lo que presupone un conocimiento muy avanzado de la química, particularmente de los hidrocarburos. Si los antediluvianos conocían la química de los hidrocarburos y su producción, toda la gama de productos del petróleo estaban a su alcance, desde los selladores impermeabilizantes hasta los plásticos y los otros materiales sintéticos. Y lo más importante, deben haber sido capaces de producir lubricantes para toda maquinaria y combustible para los motores. Será una mera casualidad que la raíz de la palabra química se atribuya a Kem, el antiguo nombre de la tierra de Egipto, la tierra de Cam, derivado del nombre bíblico Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deut. 29:29. Estos y más avances tecnológicos lograron desarrollar los antediluvianos, sin contar otras como calderas de cobre ceremoniales chinas de inmenso grosor con escritura en su interior. Newton Anderson encontró una campanilla extremadamente muy bien hecha con la figura de un dios en la cima del mango. Está hecha de latón y bronce, arsénico, sodio y antimonio, los cuales no se encuentran en aleaciones modernas. Aparte de eso, también el martillo encontrado con 96,6% de hierro, 0,74% de sulfuro y 2,6% de cloro. Los físicos dicen que bajo las condiciones atmosféricas actuales es imposible hacer aleaciones de esta magnitud. Las investigaciones nos llevan a que solo la condición atmosférica antediluviana es la única explicación posible para que se forje estas condiciones metálicas. Todo esto va en asemejación con el relato bíblico de General 4:22 asegurando su real existencia. En lo que atañe al vigor del intelecto, los que viven ahora no se pueden comparar con los antiguos. Con los antediluvianos desaparecieron más artes y capacidades que las que posee la generación actual. Los que viven en esta época degenerada no pueden nunca compararse en arte y destreza con el conocimiento que poseyeron los hombres vigorosos que vivían casi hasta los 1000 años de edad. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada.
Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos, no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la Tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente, fueron sepultados y de esa manera preservados, para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas se estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada. Pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldición. Ahora estudiemos el tema de los ángeles caídos, ya que también he pasado leyendo comentarios aburridos diciendo esos no son reptilianos, son ángeles caídos. Vale bien, son ángeles caídos sí, pero también reptilianos. Antes de explicar un poco esto, miremos la famosa foto del arcángel Gabriel derrotando al dragón. Claramente ese dragón es un reptil. Volviendo al tema, luego de estudiar durante años creo que puedo dar una respuesta clara al misterio de los ángeles caídos. Se llaman ángeles caídos porque cayeron en una prisión dimensional ubicada en la cuarta dimensión. Esta prisión es llamada el bajo astral. Desde ese entonces estos seres que tenían en su momento cuerpo físico como lo conocemos y andaban de planeta en planeta, se convirtieron en los demonios de toda la vida, ya que, al luchar contra las fuerzas del bien, estas los desterraron del primer sistema de vida creado por antiguos seres llamados los fundadores de este universo. Fueron expulsados junto con su rey, Ahriman, al bajo astral y les quitaron sus cuerpos físicos. Pero eso no significa que son energía flotante sin forma, si tienen cuerpo pero no como lo entendemos, ya que ellos viven en un nivel dimensional etéreo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.